Bueno, damos entonces inicio a la actividad. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar, por seguir esta actividad del otro lado, que les cuento se está llevando a cabo en el marco del Diploma Desarrollo de Políticas Públicas e Integración Regional. Estamos con esta actividad dando cierre al segundo módulo de nuestro curso. Y bueno, en esta oportunidad invitamos al profesor Mariano Nascone, quien por un lado va a analizar el estado de situación actual de la integración regional, especialmente en la región sudamericana, y por otro lado también los desafíos que se suman por el contexto de pandemia. En esa línea les comento algunos de los temas que se abordarán en la presentación. Son los desafíos de la integración regional en el contexto del COVID-19 y su relación con el sistema multilateral, la situación actual de la región en clave comparada y desde una lectura geopolítica, el rol de los organismos de integración en los modelos de desarrollo de los diferentes países, y por otro lado, Mariano también nos va a proponer indagar cuánto sabemos sobre la UNASUR, cuál es el estado actual del organismo, y bueno, cuáles son también los aportes y los elementos necesarios para una reconstrucción post-pandemia. Les cuento un poquito también el currículum de Mariano. Él es exdirector de la Secretaría General de la UNASUR en el periodo 2015-2018, es jefe del Departamento de Políticas Regionales del Instituto Social del Mercosur en el periodo 2011-2015, actualmente es director nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina, profesor de grado y posgrado en diversas universidades, además es magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo por la UNSAM, y licenciado en Trabajo Social por la UBA. Mariano también es autor de numerosas publicaciones y artículos de libros, entre ellos La Dimensión Social del Mercosur, que cuenta con el prólogo del expresidente Lula da Silva, y también El Mercosur, una geografía en disputa, de Mariana Vázquez. Así que bueno, nuevamente les agradezco la participación. Les cuento que después, una vez que Mariano finalice con su presentación, nos pueden hacer llegar sus consultas, sus preguntas vía chat. Vamos a estar atentos entonces a sus preguntas, que les pedimos que sean lo más conciso posible, y bueno, después hacia el final de la presentación se las vamos a transmitir a Mariano. Así que bueno, sin más, Mariano, te demos la palabra y quedamos atentos y atentas a tu presentación. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Verdaderamente estoy muy contento de estar aquí en esta tarde conversando de estos temas, compartiendo algunas experiencias. En primer lugar, quería agradecer a Flaxo, a Alejandra, también a Cristina Ruiz y a las distintas personas que hicieron posible la organización de este evento. Y bueno, concretamente hoy lo que vamos a conversar son varios temas. En primer lugar, quería hacer mención que hoy es un día muy especial, un 24 de julio de 1783, nacía el libertador Simón Bolívar, y bueno, quizás para recordar esta persona tan importante para nuestra región, para nuestra patria grande, ¿cómo no recordar la Carta de Jamaica, carta del 1815, donde Bolívar nos decía, bueno, yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Esta frase que constituye la Carta de Jamaica, elemento muy importante para la historia de nuestra región, creo que tiene mucho que ver con lo que voy a compartir hoy. Y lo que voy a compartir, básicamente la presentación, la estructuré en 3 segmentos, y obviamente que me encantaría recibir las preguntas, los comentarios, para que después finalmente haya un espacio de intercambio. El primer bloque que quiero plantear es por qué nace la UNASUR.
un análisis del contexto en que nace la UNASUR y algunos elementos que considero clave. Sobre esta parte voy a ir un poquito más rápido porque sé que muchos ya la conocen, pero sí me pareció importante hacer hincapié en algunos puntos específicos. Una segunda parte de la presentación, que es por qué era necesario eliminar la UNASUR, por qué era necesario para algunos países, para algunos gobiernos principalmente, eliminar la UNASUR. ¿Cuáles fueron los logros de la UNASUR? ¿Cuál fue el contexto político en que se dieron estas reacciones de algunos gobiernos contra la UNASUR? Y un tercer elemento, para cerrar la presentación, que tiene que ver con preguntarnos por qué es necesario recuperar la UNASUR. ¿Por qué es necesario en este actual contexto de pandemia recuperar la UNASUR, recuperar el rol de los organismos de integración regional? ¿Qué aportes pudieran hacer en este contexto actual? Y también voy a mencionar en este último bloque cuál es la situación actual de la UNASUR. Sé que hay muchas dudas sobre esto, inclusive si la Argentina todavía es parte o no de la UNASUR, cuál es la situación de la UNASUR, si está disuelta, si no lo está. Bueno, sobre eso también voy a estar reflexionando. Bueno, para comenzar, les decía, ¿por qué surgió la UNASUR? Básicamente hay un elemento que quiero colocar que es lo regional como una proyección de lo nacional. Dicho en otras palabras, no podemos entender lo regional sin analizar la política nacional y en un análisis también geopolítico, no solo lo que pasa en la política nacional de los países del mundo. Básicamente, ¿qué pasaba a fines del siglo XX y primeros años del siglo XXI? Bueno, el debilitamiento del consenso de Washington. Esta teoría del derrame, este consenso de Washington, que Rafael Correa siempre dice, tuvo más de Washington que de consenso, este decálogo, ¿no? De los pasos que teníamos que seguir los países, en realidad lo único que derramó fue altos niveles de pobreza, altos niveles de indigencia, de desempleo, de trabajo informal, la privatización de bienes esenciales, que hoy vemos la importancia de la gravedad que ello haya sucedido, como el sistema de salud, pero también de otros espacios como el sistema educativo, el aumento de la desigualdad. Nuestra región es la región más desigual del mundo. ¿Y cuál era el rol del Estado? Bueno, un rol del Estado subordinado al mercado y en beneficio de los grupos concentrados. No es que el Estado no estaba, sí estaba, pero en beneficio de los grupos concentrados y de manera subordinada al rol del mercado. Entonces, no era capaz de resolver estas problemáticas que yo comentaba anteriormente, ni tampoco los gobiernos neoliberales intentaron este tipo de políticas diseñadas en Washington. Entonces esto mostraba no solo el agotamiento de las recetas del consenso de Washington, sino que también ponía en cuestionamiento la hegemonía de los gobiernos neoliberales y de sus modelos de crecimiento. Y digo crecimiento y no desarrollo, porque el crecimiento era entendido justamente como un concepto desde esta teoría del derrame, ¿no? Primero hay que crecer para luego derramar el beneficio para todos. Entonces, estos gobiernos empezaron a estar muy debilitados justamente por esta situación de crisis en lo económico, en lo social, en lo político que se daba en los países. Ahora, muy bien, yo decía, lo nacional es una proyección de lo regional y viceversa. ¿Qué pasaba en el plano de la integración? Había un agotamiento, pero también un riesgo muy grande. ¿Con qué tenía que ver el agotamiento? El agotamiento tenía que ver con el agotamiento de los organismos de integración, como fue en ese caso el Mercosur, basados en un regionalismo abierto que se debía a un contexto de apertura y de desreglamentación, si se quiere, para una economía abierta al mundo, ¿no? Se decía que había que abrir las economías para una mejor inserción de nuestros países en la economía internacional. Bueno, claramente este modelo de integración no fue capaz de dar respuesta a las demandas de la sociedad, a las problemáticas que tenían estos países, y no solo eso, sino que lo que hizo fue que se acrecienten las asimetrías entre nuestros países. Un elemento clave de los organismos de integración, como también fue para la UNASUR, era reducir las asimetrías entre los países. Estos esquemas implementados en la década neoliberal
principalmente lo que hicieron fue acrecentar las asimetrías de los países, porque no desarrollaron mecanismos de redistribución. Y lo que hicieron justamente también fue tensionar las relaciones entre los gobiernos, lo cual también era agravado por la crisis económica, como fue en el caso de Brasil en el año 99 y en el caso de Argentina en el año 2001-2002. Entonces, estas tensiones entre los países hicieron peligrar el sistema de integración y empezó a que cada país busque solucionar de alguna manera algunos de sus problemas de manera bilateral, debilitando justamente la importancia de los organismos de integración. Ahora bien, ese fue el agotamiento a nivel de integración. ¿Cuál fue el riesgo? Bueno, el riesgo fue que Estados Unidos, convertido como hegemón mundial, luego de triunfar en la Guerra Fría, organizó el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para impulsar el libre comercio con sus países vecinos, México y Canadá. Entonces, de esa manera, lo que buscó es extender su política en el nuevo escenario internacional, ya sin la presencia de la Unión Soviética, y a través de sus agencias, que son los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, para justamente desplegar esta estrategia a nivel internacional. Entonces, la idea era desarrollar áreas de libre comercio para consolidar su posición en distintas áreas del mundo. La idea era extender este NAFTA también al resto de los países de la región. Entonces, así, los procesos de integración asimétricos, por cierto, basados en el libre comercio, eran presentados como la única alternativa justamente para muchas regiones del mundo. En este sentido, solo podemos entender la intención, y qué orgullo nos da decir la intención, porque no se pudo concretar, de crear el proceso del ALCA, ¿no? Esta extensión del NAFTA hacia el resto de los países que luego, como sabemos, no se pudo llevar adelante. En el año 2000, esta iniciativa del ALCA encuentra su primera disidencia en una reunión en Canadá, donde participa el recientemente asumido en el año 99, expresidente Hugo Chávez Frías, que manifiesta su desacuerdo con el ALCA. Luego, con los cambios de gobierno en Brasil en el 2003, con la llegada de Lula, y de Néstor Kirchner también en Argentina, bueno, el ALCA, como dijo Chávez, fue enterrada. Ahora bien, en contraposición con estos modelos aperturistas basados en una integración netamente económico-comercial, los gobiernos llamados progresistas, populares, rechazaban esta idea del desarrollo justamente enfocada en la reducción de salario, la precarización del empleo. Más bien tenían otra visión. Apostaban a desarrollar un fortalecimiento y una dinamización también, ¿por qué no?, del mercado interno, fortalecer el comercio intrazona e incorporar otros motores esenciales para extender la actividad comercial y productiva, como por ejemplo el desarrollo de la infraestructura, la pavimentación de rutas, la construcción de puentes, que sean capaces de absorber mano de obra, agregar valor y elevar el nivel de ingreso y desarrollo humano. De esta manera lo que se buscaba era que la región que voy a desarrollar pase a ser un polo competitivo, pase a ser un polo justamente que se integra como un bloque de países en el mundo, rechazando justamente una integración basada netamente en lo comercial. ¿Que quiénes eran los países que se beneficiaban de este tipo de integración? Bueno, las economías más fuertes, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, etc. Hay que recordar que en el año 2001 también Estados Unidos estaba enfocada en la guerra contra el terrorismo, lo que de alguna manera también posibilitó darnos algunos grados mayores de autonomía. Entonces, bueno, como les decía anteriormente, esta historia ya es conocida, llegan al poder los gobiernos progresistas en la región, nacionales, populares, Chávez en el 99, Lula en el 2002, Néstor en el 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2005, Evo en Bolivia 2006, Correa 2007 y Cristina Fernández de Kirchner también 2007, y Lugo en el 2010.
Y esto es lo que Rafael Correa llamó el cambio de época. No era solo una época de cambios, sino un cambio de época. Estos gobiernos tenían otra concepción del desarrollo de los países, de cuál era la estrategia de desarrollo, donde básicamente lo que se buscaba era recuperar el rol del Estado como regulador de esa relación desigual entre capital y trabajo, pero en beneficio de las grandes mayorías, y empezar a resolver algunas de las deudas históricas que tiene nuestra región, como por ejemplo el acceso a salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el plano internacional, ¿cuál fue la política de estos gobiernos? Bueno, en primer lugar, podemos decir que si bien no disputaban, no había una disputa fuerte, digamos, de la hegemonía a nivel mundial, no estaba entre los países de nuestra región, entre aquellos que disputaban la hegemonía mundial, sí buscaban generar cierta autonomía de la gran potencia, que en ese momento era Estados Unidos, era un mundo unipolar, aunque comenzaba a dejar de serlo, y empiezan a relacionarse con otros países como China y Rusia, justamente buscando algunos grados mayores de autonomía. En algunos casos tienen una fuerte posición contra Estados Unidos y también comienzan a tener políticas de nacionalización, de sus recursos naturales, como el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Otro elemento muy importante, comienzan a ocupar espacios en el ámbito multilateral. Brasil, de alguna manera, se convierte en una especie de lo que se llama un global player, un jugador en el ámbito mundial. Lula hace poco en una conferencia en la Universidad de Buenos Aires contó la cantidad de países que visitó a lo largo de su mandato. Y empiezan también, como les decía anteriormente, a tener posicionamientos conjuntos en el ámbito mundial sobre algunas temáticas. Por ejemplo, para ir contando con la historia de UNASUR. UNASUR era observador permanente del sistema de Naciones Unidas. Y eso le permitía llevar posiciones de los 12 países de la UNASUR a la Asamblea de Naciones Unidas, a los distintos espacios justamente de este espacio que reúne a todos los países del mundo. Por ejemplo, en el año 2016 llevamos una visión regional sobre el problema de las drogas, una visión que era totalmente contraria a la visión de Estados Unidos, con una visión más punitiva, y justamente esta visión lo que llevaba era poner el problema del consumo de drogas como un problema de salud pública, y ofreciendo una salida no punitiva a los eslabones más débiles, los campesinos, los consumidores, y sí fortaleciendo la lucha contra los eslabones más duros, como son las bandas criminales. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que mencionaba hace poco en una nota la ex ministra de Ecuador, Karina Vance, y ex directora del ISACS, el Instituto de Salud de UNASUR, con quien tuve la suerte de trabajar. Ella decía, presentamos en la Asamblea Mundial de la Salud más de 45 posiciones por parte del Consejo de Ministros de Salud de UNASUR, que reunía a los 12 ministros de UNASUR. Y se presentaban posiciones sobre distintos temas que hoy sería fundamental presentar, como por ejemplo el precio justo de medicamentos, el tema del patentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 45 posiciones. Entonces lo que vemos es la búsqueda de mayor autonomía como un denominador común de estas acciones que se llevaban en la UNASUR y que llevaban los presidentes de la región. Hay una necesidad de resolver nosotros mismos los problemas, como por ejemplo cuando fue el conflicto entre Colombia y Venezuela. O otro ejemplo que podemos poner, en septiembre del 2009, cuando en Bariloche, Argentina, el Consejo de Defensa, que reunía a los 12 ministros de defensa de los países de UNASUR, aprobó una medida para que se inspeccionen las bases militares que operaban en Sudamérica, incluyendo las de Colombia. Entonces, ¿esto qué tenía que ver? Lo que se buscaba era tomar distancia de las doctrinas de seguridad hemisférica trazadas por el Pentágono, y justamente tener una propia doctrina de seguridad y defensa desde Sudamérica. Hay dos elementos que yo quisiera mencionar para terminar esta primera parte, que considero que son un punto de inflexión muy importantes para entender un sistema autonómico, como algunos autores lo llaman, como fue la creación de UNASUR.
En primer lugar, en el 2003, el Consenso de Buenos Aires. Lula y Néstor Kirchner asumen sus mandatos, lo primero que hacen es se reúnen y establecen un plan que se llamó el Consenso de Buenos Aires, que significó una nueva forma de organización política, social y económica para la región. Definieron una nueva agenda para el Mercosur, la posibilidad de incorporar otros países, la participación de los movimientos sociales en este esquema del Mercosur, que había nacido en el año 91 con una lógica económico-comercial. Y algo muy importante, manifestaron el rechazo a cualquier tipo de intervención y ejercicio del poder de forma unilateral. Ellos decían, tenemos una necesidad de ampliar nuestra voz en los foros y organismos internacionales. Fíjense justamente estos elementos, cómo van conformando estos antecedentes importantes para que después se pase al otro punto de inflexión que yo considero que fue muy importante y que ya mencioné, que es el no al ALCA en el año 2005, en noviembre del 2005. Esta propuesta que venía desde el año 94, se venía trabajando y pretendía un nuevo, entre comillas, consenso, que no tenía nada de consenso, era una imposición, para someter nuevamente económica y políticamente a los países de la región bajo los intereses de Estados Unidos. Ahora, significó un hecho muy importante decir no al ALCA por varios elementos. En primer lugar, tuve la suerte de estar en las calles en aquel momento, eran mis primeros años de militancia, y recuerdo que fue muy importante sentir uno que estaba acostumbrado en aquella época, en los 90, a movilizarse para manifestar su descontento con las políticas de los gobiernos, y en esa ocasión sentimos que los gobiernos que estaban tomando decisiones que estaban en línea con lo que pedíamos, desde los movimientos políticos, desde los movimientos sociales. Verdaderamente fue un hecho muy importante, y también fue un hecho muy importante porque no fue solo decirle no al ALCA, fue decirle no al ALCA, pero fue decirle sí a crear otro tipo de organismos de integración que nos representen mejor y que no tengan la presencia de Estados Unidos. Y en ese sentido podemos entender la creación del ALBA y la creación de la CELAC. Se cumplen 15 años del no al ALCA. Creo que debería encontrarnos, ojalá de forma presencial, y si no de forma virtual, pero que nos pueda encontrar justamente fortaleciendo la necesidad de integrarnos nuevamente. Ahora bien, como les decía, esta necesidad justamente de otro tipo de integración condujo a un tercer elemento que para mí fue fundamental para la creación de UNASUR, que es la capacidad de gobiernos de diversa ideología y tendencia política de llegar a consensos. Piensen que cuando nace UNASUR, en el año 2008, estaba Uribe en Colombia, Alan García en Perú, estaba Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo, Chávez, etc. No vamos a decir que eran todos gobiernos alineados ideológicamente, como hemos escuchado decir. Sí había mayoría de gobiernos progresistas, y eso fue muy importante, pero lo más importante fue que se logró consensos. La política como herramienta de persuasión, de negociación, fue lo que primó en aquel momento, y justamente se lograron esos mínimos comunes que yo considero que hoy es necesario recuperar para dar inicio a la UNASUR, pero no solo para dar inicio, sino también para resolver distintos conflictos, como les decía anteriormente, como fue entre la Colombia Uribe y la Venezuela de Chávez, para el cual la mediación de Néstor Kirchner como secretario general fue muy importante. Ahora bien, hay que destacar que la creación de UNASUR tampoco fue de la noche a la mañana, y esto es muy importante para entender el costo que significaría derribar este organismo de integración. Esto empieza en el año 2000, con Fernando Henrique Cardoso en Brasil, que convoca una reunión. Bueno, les decía, 2003, Consenso de Buenos Aires, 2004, se crea la Conferencia de Naciones Suramericanas con la Declaración de Cusco. Luego hay una declaración en Cochabamba, se hace un plan estratégico. 2007, la reunión en Margarita, donde ahí se le pone el nombre de UNASUR. Hasta el 2008, 23 de mayo del 2008, pasaron 8 años para que en Brasilia se firme el tratado constitutivo.
Luego, recién en el 2010, asume Néstor Kirchner como primer secretario, o sea, pasaron 2 años más para que asuma Néstor como primer secretario el 4 de mayo, y el tratado constitutivo, que es la carta magna de la UNASUR, entra en vigor recién en el 2011, para el cual fue muy importante el rol de Ecuador para la ratificación de los parlamentos, justamente, porque se necesitaba la ratificación de 9 países. En el 2014 al 2014 asume Ernesto Samper como primer secretario con una estructura mínima de funcionarios. Los funcionarios llegamos recién, los funcionarios nombrados por concurso, por oposición de méritos, llegamos recién en el año 2015. Un grupo de directores que era una estructura mínima para acompañar al secretario general, y en este tiempo, contra lo que dice mucha de la prensa, yo me permito rebatir, fue el momento de mayor desarrollo institucional, justamente contrario a los que decían que la UNASUR estaba muerta. Y por eso fue atacada. Por eso fue atacada, por eso fue paralizada, justamente porque era el momento de mayor concreción de proyectos y de políticas a los que después me voy a referir. Entonces, para concluir la primera parte de la presentación, lo regional es una proyección de lo nacional, sin dudas. Los temas que integran un modelo de desarrollo nacional, como ser salud, educación, defensa, infraestructura, si no se hubieran posicionado en el centro de las agendas de desarrollo de los gobiernos progresistas y populares de la región, si no hubiera habido una convicción política justamente de que podíamos cerrar las brechas como se hizo en gran medida, y hoy lamentablemente estamos retrocediendo a esos niveles, en niveles de pobreza, en niveles de indigencia, si no había una convicción política, y si no hubiera seguramente no hubiera habido organismos como la UNASUR, donde lo social y lo político ocupaban el 90% de los objetivos del tratado constitutivo. Aquí está el tratado constitutivo que le da origen a la UNASUR. El 90% eran objetivos políticos y sociales, de los cuales el 66% de esos objetivos eran objetivos sociales. Por eso algunos autores lo llamaron también un regionalismo autonómico o post-hegemónico, justamente porque buscaba diferenciarse de las antiguas estructuras de organismos de integración, más basados en lo económico-comercial, y principalmente, y esto es clave, buscaban la autonomía. Esto, en el caso de UNASUR, se puede ver en el tratado constitutivo, cuando dice el irrestricto respecto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los estados, autodeterminación de los pueblos. Yo voy a terminar esta primera parte con un ejemplo que creo que mejor representa este espíritu autonómico de la UNASUR, como es la política de salud. Sin dudas es mucho lo que se ha hecho en materia de salud. Estaba el ISACS, el Instituto de Salud asentado en Río de Janeiro, que mencioné anteriormente. Miren, en el año 2016 organizamos la Semana de la Salud de UNASUR, algo inédito, nunca se había hecho, participaron cientos de investigadores, de representantes de los ministerios de salud de los 12 países, de los movimientos sociales, y en esa Semana de la Salud presentamos un estudio en el marco del Banco de Precios de Medicamentos. Este es un ejemplo que creo que es el que mejor representa el espíritu de UNASUR. ¿Qué era el Banco de Precios de Medicamentos? Era un banco que creamos justamente para ver cuánto pagaban los países por el mismo medicamento en la misma presentación. Y veíamos justamente sobre 34 medicamentos que hicimos el ensayo, 34 medicamentos que compraron los 12 países, si hubieran pagado el precio más bajo que pagó uno de los países, que por lo general son los de mayor capacidad de compra, como Brasil y Argentina, entre otros, se hubiera ahorrado solamente en 34 medicamentos 950 millones de dólares en un año. Les estoy diciendo solamente en 34 medicamentos. Piensen que los cuadros básicos de medicamentos rondan entre los 400 y los 700 medicamentos. Entonces, ¿por qué digo que demuestra con mayor claridad el espíritu de UNASUR? En primer lugar, por la capacidad de tener posicionamientos conjuntos, porque a partir de comprobar que la industria farmacéutica está cobrando distintos precios por el mismo,
los países, la industria farmacéutica, bueno, si usted no me deja el precio más bajo que le dejó aquel país, nadie de los 12 países te compra. Entonces, en este sentido, países que por ahí pagaban mucho más, por ser países de menor capacidad de compra, se ven beneficiados de este sistema de integración. Estos temas los llevábamos, como decía, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, para el reclamo de otro tipo de temas, como por ejemplo el tema de que las farmacéuticas no transparenten los costos de producción y te incluyan los costos del marketing, o el tema de la propiedad intelectual, que yo mencionaba anteriormente. Representa también la autonomía, porque ¿qué significa? Que ningún país tenía que seguir endeudando sus finanzas con precios irrisorios que le ponían las transnacionales, justamente para la adquisición de los medicamentos. Y tampoco se vería a incorporar medicamentos que no era necesario que incorpore, porque también en estas industrias hace mucha presión para que los países incorporen medicamentos que no tienen necesidad de incorporar. Estamos trabajando en paralelo justamente en la búsqueda de autonomía para ver qué capacidades de producir los medicamentos teníamos. Ya no solo para negociar mejores precios, sino para empezar a producirlos en la región. Y esto lleva a otro elemento que yo les decía, fundamental para la integración, que es la reducción de asimetrías entre los países. Justamente que Guyana, Surinam, países más pequeños, paguen el mismo precio que, por ejemplo, que Argentina y Brasil, por hacer una compra conjunta a través de la UNASUR. Entonces, estos temas son los que discutíamos en la UNASUR. Por eso cuando se dice que era un tema que estaba ideologizado, que solamente hacía temas que no tenían nada que ver con las necesidades de la población. Bueno, esto no es así. En esa Semana de la Salud hablábamos de salud, cómo reforzarlos, las necesidades de capacitación de cierto personal específico que tenían nuestros sistemas de salud, analizábamos temas como la desnutrición y la malnutrición, analizábamos temas como el Zika, el dengue, el chikungunya, en definitiva. Esos son lo que hay que recuperar, eso es lo que se pierde. Ahora ustedes imagínense si ahora en este marco del COVID, cuando están todos los países disputando el tema de la vacuna y hay mucha duda de con quién va a poder acceder, si nosotros estuviéramos unidos, si estuvieran los 12 países fortalecidos, justamente qué importante sería esto, o inclusive para compartir conocimientos, establecer investigaciones, marcos de acción en materia de salud de los países. Bueno, evidentemente todo eso se aniquiló. Bien, el segundo elemento de la presentación, ¿por qué era necesario eliminar la UNASUR? Lo que es rápidamente el camino de la desintegración regional. Yo voy a mencionar 3 elementos, hay muchos, me voy a centrar en 3, quizás puedo agregar algún otro. Básicamente el primer elemento tiene que ver con un cambio en la segunda década del siglo XXI en la orientación política de la mayoría de los gobiernos de la región, y por ende un cambio radical en las estrategias de inserción en el escenario internacional, lo que fue llamado esta restauración neoconservadora, que en Argentina afortunadamente duró solo un periodo de gobierno, el gobierno del presidente Macri. Entonces, esto representa un choque justamente de 2 visiones opuestas de lo internacional y también de la integración. Esta visión neoliberal justamente reduce la integración regional a la aprobación de tratados bilaterales de libre comercio y se presenta en el siglo XXI con un nuevo realineamiento de la agenda internacional de los países de la región a los intereses de Estados Unidos. Y en este sentido, organismos como la UNASUR, que tienen como principal objetivo, como yo les decía, la soberanía, la independencia de los estados, claramente son diametralmente opuestos con los intereses señalados que les decía justamente y dirigidos por Estados Unidos. Ahora bien, se oyen también algunas posturas conservadoras que dicen, bueno, hay que volver a una UNASUR originaria, decían, ¿no? Cuando atacaban la UNASUR, hay que volver a un Mercosur originario. Bueno, claramente lo que están planteando es fomentar esta perspectiva comercial de negociación bilateral entre los estados, el impulso al libre comercio y a tratados de libre comercio.
esto en el Mercosur, si bien aplica, porque en los inicios del Mercosur es el marco con el que se creó, no es para la UNASUR. Entonces, cuando los países decían la UNASUR tiene que volver a sus objetivos originarios, la pregunta es ¿cuáles son sus objetivos originarios? Bien, este es un primer elemento. El segundo elemento de la desintegración regional es el caso de Venezuela. De repente, el enemigo común de muchos de los países y de Estados Unidos es Venezuela, Cuba y Nicaragua, como una prioridad de política internacional. Como fue en Argentina el gobierno de Macri, donde cualquier cosa que era, digamos, importante para complacer la relación y los pedidos de Estados Unidos era más importante en política internacional. No son casuales los viajes de Mike Pompeo a la región y la visita a los distintos países de la región previo a la salida de algunos países de la región de la UNASUR. En este sentido, en el 2017 se crea el Grupo Lima, con el único objetivo de condenar a Venezuela y también acabar la UNASUR. Entonces, luego de haber expulsado a Venezuela ilegalmente del Mercosur, había que atacar la UNASUR, porque ello significaba no solamente destruir este organismo autonómico o post-hegemónico, sino bloquear que Venezuela construyera posiciones comunes en un espacio de integración regional del que es todavía país miembro, con el resto de países de la región. Y además hay que decir que UNASUR en tan solo 10 años de vida, si bien hay muchas cosas que le faltó, mostró una rápida capacidad de acción, por lo cual ello también significaba una amenaza. El tercer elemento, el debilitamiento de liderazgos regionales, en este caso por parte de Brasil y Argentina. El golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff, con el posterior posicionamiento ilegal de Michel Temer como presidentes, sin duda junto a otros factores que hicieron que Brasil tenga una regresión en los índices de pobreza, de empleo, de desarrollo en líneas generales, debilitó la legitimidad de cierta hegemonía que Brasil tenía en la región y en el mundo. En el ámbito de UNASUR, por un lado, la baja participación, principalmente a mediados fines del gobierno de Dilma de Brasil en la UNASUR, y la nula participación del gobierno de Temer en la UNASUR, significó un debilitamiento muy importante para el organismo. ¿Por qué? Porque Brasil aportaba el 40% de su presupuesto. El 40% del presupuesto de la UNASUR era aportado por Brasil. Pero también fue muy importante porque mostró la falta de consenso en aquel momento que tuvo la UNASUR para pronunciarse sobre el golpe parlamentario que ocurrió en Brasil, lo que significó para la UNASUR la imposibilidad de cumplir con uno de sus principales mandatos, como es la garantía de los sistemas democráticos a través de la aplicación de la cláusula democrática, que fuera aplicada en el golpe parlamentario del presidente Lugo en Paraguay en el 2012, o en los sucesos de Bolivia en el 2008, o en Ecuador en el 2010. UNASUR, con el tema de Brasil, con el golpe parlamentario en Brasil, no solo no se pronunció como organismo, no logró consenso, sino que lo hizo su ex secretario, Ernesto Samper, pero a título personal, lo cual dejó al descubierto la falta de consenso entre los países, la dificultad de UNASUR para intervenir en estos casos de desestabilización de gobiernos democráticos, y por último, una tensión entre el secretario general y algunos países debido a este pronunciamiento. Para el caso de Paraguay quisiera hacer una aclaración. Si bien UNASUR no pudo frenar el golpe de Estado, su intervención con la cláusula democrática fue muy importante porque al menos logró que se estableciera un proceso, un calendario donde se llamara a elecciones al año siguiente. Ahora bien, este vacío de liderazgo por parte de Brasil no supo ser aprovechado por el gobierno de Macri. Argentina, como presidencia pro tempore en aquel momento, no convocó ni a reuniones de presidentes, ni de cancilleres, ni de las carteras principales de ministros como es el Consejo de Defensa, el Consejo de Salud, el Consejo de Educación. Solo basta leer la propuesta de objetivos que Argentina presentó en la UNASUR para el ejercicio de su presidencia pro tempore de un año, para visualizar las nulas aspiraciones que tenía la Argentina del gobierno de Macri con la UNASUR. Argentina buscó posicionar dos candidaturas, una para secretario general, otra para secretario ejecutivo del ISACS,
y no logró éxito en ninguna de las dos. En definitiva, Argentina combinó una falta de liderazgo y desaciertos permanentes, con una canciller que en aquel momento tenía una intención, que era obtener votos en la región en su carrera como secretaria general de Naciones Unidas, algo que no pudo acceder. Todo esto hizo que Argentina, entre otros factores, terminara la presidencia pro tempore como la que menos resultados obtuvo en los 10 años de historia de la UNASUR. Ustedes me dirán, bueno, sí, a Argentina no le interesaba la UNASUR, pero también uno podría pensar y decir, bueno, pero ¿por qué no utilizaron que en este momento había mayores gobiernos conservadores en la región para, de alguna manera, llevar las agendas de UNASUR para esta visión ideológica de estos gobiernos en aquel momento? Pero tampoco lo hizo. Entonces, evidentemente, complacer los intereses de Estados Unidos era más importante que ejercer algún tipo de liderazgo. Ante este resultado y con un nuevo canciller, ya en Argentina, en el gobierno de Macri, desplegó junto a 5 países una estrategia para demostrar que UNASUR ya no tenía sentido de existencia. Entonces, en mayo del 2018, un mes después de asumir la presidencia pro tempore de Bolivia, y en el marco de una reunión del Grupo de Lima, fíjense que es simbólico, Argentina anuncia junto a estos 5 países que iban a suspender temporariamente su participación, con una muestra clara de que comenzaría un proceso para vaciar definitivamente esta herramienta. ¿Por qué? Porque vos, para convocar a una reunión de los grupos de trabajo, para tener el quórum necesitabas mitad más 1, o sea, 7 países. Si 6 suspenden su participación, no tenés quórum. Ni hablar para instancias de mayor nivel decisorio, como el Consejo de Delegados o de Presidentes, que se requieren más países. Un cuarto elemento que voy a agregar en este camino de la desintegración es la apuesta por otros espacios regionales. En paralelo con el debilitamiento de la UNASUR, se buscó el resurgimiento de la OEA en el plano regional, escenario que algunos países eligieron para resolver sus conflictos, como por ejemplo el conflicto con Venezuela. Si bien UNASUR no tuvo el éxito esperado, si bien hicimos muy buenas misiones en materia de salud, a mí me tocó acompañar la misión a Venezuela en materia de salud, hubo una misión política, una misión económica, también hay que decir que la OEA no logró sus resultados. Y hay que decir que la OEA tomó una posición deliberada en el conflicto, reconociendo al autoproclamado presidente Guaidó. Incluso Almagro, secretario general de la OEA, llegó a hablar de una intervención, por lo cual fue expulsado del Frente Amplio tras esta política injerencista, no solo en Venezuela, sino que desplegó también con Cuba y Nicaragua. Entonces, se crea, como les decía, el Grupo de Lima también en el 2007, actualmente debilitado por la negativa de López Obrador desde México de apoyar declaraciones condenatorias contra el gobierno de Nicolás Maduro y por la baja o nula participación del gobierno de Argentina, el gobierno de Alberto Fernández. En síntesis, luego de la expulsión arbitraria y ilegal de Venezuela del Mercosur, luego de los intentos fallidos, tanto en el Grupo Lima, la OEA, como así también dentro de la propia UNASUR, donde supuestamente quisieron desideologizar el organismo, se dieron una sucesión de eventos para implosionar el organismo desde dentro, luego congelarlo, luego suspender la participación, para una última fase que tenían guardada los países, que es la de crear un nuevo espacio de UNASUR, como fue el PROSUR, que desde mi punto de vista, y de muchos, no es PROSUR, sino que fue más bien PRONorte, y lo que crearon fue la nada misma, fue un foro de presidentes amigos, sin sede, sin un tratado constitutivo, sin una institucionalidad, sin algo verdaderamente que le permita funcionar y que en la UNASUR llevó más de 10 años formar. A veces uno podría pensar que lo que hicieron fue crear algo para decir, vieron que la integración no sirve para nada, pero bueno, no estamos en momentos para especulaciones, sino más bien para ver cómo salimos adelante y cómo resolvemos estos temas de estar desintegrados que tenemos actualmente. Entonces, esta serie de acciones, yo creo que fueron una serie de acciones pragmáticas con una especie de miopía, si se quiere, a nivel de agenda internacional. Estos países renunciaron a una estrategia seria de inserción en el plano internacional
a mediano y largo plazo con el único objetivo de cumplir con los mandatos de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el resultado? Y bueno, lo único que contribuyó a una intrascendencia de nuestra región en el escenario internacional, agudizar la dependencia de las potencias extrarregionales, anular la posibilidad de establecer posicionamientos conjuntos en el ámbito multilateral y acrecentar la pérdida de autonomía para la toma de decisiones soberanas. Un último elemento para terminar con este segundo bloque es la campaña masiva de desprestigio de UNASUR que hubo, y hay que decirlo, llevada a cabo por actores políticos, por poderes fácticos como medios hegemónicos de comunicación, con el único objetivo de desestabilizar la integración autonómica, acorralar a Venezuela y a la vez que desestimar a los gobiernos progresistas, y más que desestimar, perseguir a través de esta estrategia conocida como el lawfare. Por ejemplo, algunos elementos decían, UNASUR no cumplió con los objetivos de su creación. En lo institucional, UNASUR creó 12 consejos sectoriales, 8 grupos de trabajo, tenía planes de trabajo bianuales, quinquenales, se crearon 12 reuniones de ministros, instituciones permanentes que funcionaban como el SED en temas de defensa en Argentina, el ISACS en Brasil, el SUDE, la Escuela Suramericana de Defensa, en la misma sede de la UNASUR, grupos permanentes, se crearon 5 direcciones. En el objetivo político, dicen, no cumplió con sus objetivos. Uno de los objetivos políticos era fortalecer la democracia, y se aplicó la cláusula democrática en Bolivia en el 2008, en Ecuador en el 2010, en Paraguay en el 2012. Se fortaleció la democracia participativa a través de una propuesta que se estaba dando forma, que es la creación del Foro de Participación Ciudadana. Los logros en defensa, como les decía anteriormente, muy importantes. La verdad que se me irían 2 horas más mencionando los logros porque son muchos. En materia social, en el periodo que yo estuve, que me tocó estar al frente de los temas sociales, de 23 proyectos que se aprobaron, solo 16 fueron de la agenda social. Miren, les voy a contar una sola experiencia. Hicimos un panorama social y económico suramericano con la CEPAL, con Alicia Bárcena de la CEPAL, justamente, y fíjense qué importante que fuera hoy en día, porque la CEPAL hace mediciones de América Latina y el Caribe, pero muchas veces esas mediciones no es una foto real de lo que es Suramérica, con índices totalmente distintos de los países de Centroamérica. Entonces hicimos un panorama social para medir, para tener una foto justamente de cómo estaban nuestros países en materia de pobreza, de educación, para tener análisis comparados, pero no para decir lo bien que estamos haciendo las cosas, sino para ver cuáles eran las brechas que nos faltaban cerrar. Fíjense qué importante hoy con los retrocesos que estamos teniendo en materia de pobreza, en materia de educación, etcétera, etcétera. En materia cultural también habían avances, estaba la Bienal de Arte de UNASUR, que era con sede permanente en Argentina. En lo económico, la propuesta del Banco del Sur. Digo, teníamos muchísimos proyectos en infraestructura también. Entonces, esto que se instaló desde la prensa de que la UNASUR no hizo nada, de que la UNASUR no cumplía con sus objetivos, verdaderamente creo que era más bien algo que representaba otro tipo de intereses. Entonces, yo miren, les voy a contar un último proyecto porque la verdad que son muchos los logros que podemos mencionar y que me parece que vale la pena conocer porque uno no puede hacer juicios de valor sobre aquello que no tiene la posibilidad de conocer, y esta es una de las críticas, autocríticas que yo voy a hacer de UNASUR. Creo que nos faltó mucha comunicación. Pero hicimos un proyecto que era el proyecto de ciudadanía suramericana, algo que estábamos trabajando en una mesa de convergencia, converger con los otros organismos de integración, la Comunidad Andina, el Mercosur, con el CELAC, el ALBA. Hicimos un proyecto de ciudadanía suramericana, que era básicamente un proyecto donde era un plan de acción que entendíamos que los ciudadanos suramericanos tenían derechos como ciudadanos suramericanos, tenían que tener derechos por ser ciudadanos de alguno de los países de la UNASUR, y el mismo derecho se tenía que respetar
en todos los países. ¿Y esto por qué? Hicimos un estudio con la OIM en el 2016 que demostró que el 65% de los suramericanos preferían moverse por algún país de la región. Y ello se explicaba desde muchos factores, desde lo cultural, claro, desde la afinidad cultural que uno siente por ahí con algún país vecino que con un país extrarregional, pero también desde las condiciones de vida que tenían los países de nuestra región en aquel momento. Entonces decía que el 65% de los suramericanos preferían moverse por algún país de la región. Ahora, muy bien, ¿cuál era la obligación de los gobiernos? Bueno, generar condiciones para que los ciudadanos se puedan mover. Porque si yo estudio, no sé, medicina en Argentina y me quiero ir a vivir a Brasil, es un ejemplo, y en Brasil no me reconocen el título académico ni para seguir estudiando, ni para ejercer como médico, bueno, evidentemente eso va a ser una restricción a la hora de tomar una decisión para irme a vivir a este país. Y eso se puede aplicar a muchos otros factores. Entonces, les cuento brevemente, ya para terminar con este segundo bloque y pasar al tercero, cuáles eran las acciones que estábamos desarrollando. Teníamos un eje que era protección diplomática y consular, que si vos estabas en algún país de la región y ese país no tenía un consulado o una representación consular de tu país, vos podías resolver cualquier problema que tengas en el consulado de cualquier otro país que tuviera en ese país por el que te encontrás de tránsito. O, por ejemplo, el tema de movilidad académica, el reconocimiento y acreditación de títulos. Esto también servía para evitar la fuga de cerebros, digamos, que nuestros profesionales desarrollen justamente sus expertices y sus conocimientos para el desarrollo de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, para agregar valor a nuestros commodities. Otro eje que tenía era el sistema sociolaboral, que te reconozcan los aportes laborales de los años que trabajaste en un país, que te lo reconozcan en otro país, para que vos te puedas jubilar en el otro país si decidiste irte a vivir. Y así habían distintos puntos que tenían que ver con tener derechos por el simple hecho de ser ciudadano suramericano. Creo que esto también marca la impronta de la UNASUR, la movilidad no solo de capitales, de mercancías, sino también de personas. Creo que esto hace justamente a que los ciudadanos también se sientan más suramericanos, entiendan mucho más la importancia de los organismos de integración para la mejora de sus calidades de vida. Y como les decía, lo hacíamos desde un tema de urgencia. No era que íbamos a desconocer lo que habían hecho los otros organismos de integración. Los avances del acuerdo de residencia, por ejemplo, que tenía el Mercosur, la idea era potenciarlos en este espacio. Los avances en la comunidad andina con la tarjeta andina migratoria, la idea era incorporarlos. Entonces, porque UNASUR tenía en su tratado constitutivo justamente la misión de crear un proceso innovador que vaya más allá de la convergencia con los países. Entonces, este proyecto era un proyecto que representaba justamente una ventana de oportunidad muy importante para garantizar la movilidad y los derechos de los ciudadanos suramericanos. Ahora, muy bien, para terminar esta segunda parte, un poco, ¿cuál es la situación actual? ¿Se ve? Bien. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es la siguiente. En primer lugar, la UNASUR no está disuelta, sino que lo que no está es funcionando. ¿Y eso qué significa? En primer lugar, no todos los países denunciaron el tratado constitutivo. Venezuela y Surinam no lo han denunciado. Bueno, hay que ver qué pasa en Surinam ahora que hubo cambio de gobierno. Pero también hay que ver el caso de Bolivia, donde, por ejemplo, el gobierno que lo denunció es un gobierno de facto, no reconocido por muchos de los países de la región, que llegó producto de un golpe de Estado a Evo Morales. Entonces, ¿hasta dónde tiene validez la denuncia del tratado constitutivo de, por ejemplo, el caso de Bolivia? El segundo elemento, hay que verificar la legalidad de esta salida autoproclamada, entre comillas, de algunos países. Para el caso de Argentina, por ejemplo, la Cancillería manifestó que el presidente, en aquel momento Macri,
envió al Ecuador como país sede y notificó a Bolivia como presidencia pro tempore la denuncia del tratado constitutivo. Pero se olvidó de mencionar algo muy importante, que es que tenía que pasar por el Congreso argentino, por el Parlamento argentino. Una nota del diario Clarín de aquel día dice: el gobierno argentino ya tomó la decisión de irse por completo de la UNASUR, unilateralmente, y se abocará por completo al PROSUR. Nada dice justamente de este paso por el Congreso. ¿Y esto por qué? Porque esto lleva a un elemento que es un serio antecedente de inconstitucionalidad con este tipo de acciones. El artículo 75, inciso 24 de la Constitución Argentina, en relación a los tratados de integración regional, menciona que corresponde al Congreso denunciar los tratados referidos en este inciso, el inciso 24, lo cual exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces, ¿qué es lo que queda claro? Queda claro que si Argentina ingresó a la UNASUR mediante la aprobación de la mayoría absoluta de ambas cámaras, el mecanismo de la salida de la denuncia del Tratado Constitutivo debe ser igual. Este elemento lo vengo planteando hace mucho tiempo y voy a seguir insistiendo. Argentina no está fuera de la UNASUR. Habría que preguntarle al expresidente de Argentina, que tanto enarboló la bandera de la República y la división de poderes, justamente por qué procedió de esta manera, donde el Ejecutivo se saltea al Poder Legislativo, no respetando la división de poderes y la voluntad popular expresada en el Parlamento. Otros ejemplos, brevemente. Por ejemplo, el caso de Brasil, entiendo que debe ser de la misma manera, a través del Parlamento, por lo cual si es de esa forma y no pasó por el Parlamento, no tendría validez la salida de la UNASUR. O el caso de Ecuador y Chile, que también son dos casos que es interesante porque sí pasó por los parlamentos. Hay una diferencia. En el caso de Chile no era vinculante, en el caso de Ecuador sí. Entonces, pero veamos esto, en el caso de Ecuador se hizo. Primero lo hizo el presidente directamente, lo cual no tuvo éxito, entonces después pasó por el Parlamento. La verdad es que se hizo de una manera express, se hizo en 24 horas, se presentó un informe de una comisión, y la verdad es que no dio mucho tiempo al debate. Sectores de la oposición, de hecho, se manifestaron diciendo que era importante escuchar, ya que estaba en Ecuador la sede de la UNASUR, a los habitantes, por ejemplo, de la zona donde estaba ubicada la sede de UNASUR, a ver qué perjuicio provocaba, porque la UNASUR había generado también un desarrollo turístico de la zona, o escuchar académicos, o escuchar exfuncionarios, en fin, se podría haber invitado a distintas personalidades. Bueno, no se hizo. En el caso de Ecuador sí, se aprobó por mayoría parlamentaria, por la Asamblea Unicameral. En el caso de Chile, como les decía, no fue vinculante, pero fíjense esto, el Parlamento perdió la votación, el gobierno de Chile. O sea, ganó la posición a favor de no salir de la UNASUR. Y dice que, y este posicionamiento, básicamente los parlamentarios chilenos lo hicieron justamente manifestando que una decisión de Estado tan importante debía contar con una consulta previa, hacían énfasis también en la importancia también de Chile, justamente de seguir siendo parte de este esquema de integración, en definitiva. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta, y hay otro elemento también que podemos agregar, que es el artículo 24 del Tratado Constitutivo. Dice que, en cuanto a la denuncia de los países, dicen que se establece que la notificación de la denuncia no exime al Estado miembro la obligación de pago de las contribuciones que tuviera pendiente. Entonces, en ese caso, los países que denunciaron el Tratado Constitutivo y que dicen que salieron, habría que revisar, porque estoy más que seguro que no saldaron sus deudas. En fin, la salida de los países no cuenta con la legalidad necesaria tanto para el cumplimiento de los pasos necesarios para la presentación de la denuncia del Tratado Constitutivo,
el cumplimiento de los compromisos financieros, y lamentablemente esto deja precedentes en el ámbito internacional, que son principios consagrados en materia de relaciones internacionales entre los países. ¿Y todo con qué objetivo? Con el objetivo de responder a una estrategia unilateral impulsada por Estados Unidos de debilitamiento del ámbito multilateral y de los organismos de integración regional. Bueno, muy bien. ¿Qué nos faltó en UNASUR? Tampoco vamos a decir que hemos hecho todo bien. Seguramente cometimos errores. Ahora, eso no implica eliminar un organismo como es lo que se pretendió hacer. García Linera, en una conferencia en Quito, en el marco del ELAP, el Encuentro Latinoamericano Progresista, denunciaba justamente la crítica que hacían las oposiciones a los gobiernos progresistas, exigiéndoles en tan solo 10 años la resolución de las deudas y brechas no resueltas en 200 años de independencia. Seguramente nos faltó tiempo. Si comparamos con otros sistemas de integración como la Unión Europea, UNASUR hizo todo lo que hizo en tan solo 10 años de existencia, que 10 años de existencia en un sistema de integración son muy pocos. Seguramente nos faltó mayor desarrollo institucional. Como les decía, recién en julio del 2015 se nombró una primera estructura de funcionarios, y en esos 3 años tuvimos dificultades para contratar mayor personal, justamente porque ya había algunos países que no querían que se robustezca institucionalmente la UNASUR, algunos países empezaron también con el retraso de los pagos que decía anteriormente, entonces seguramente nos faltó mayor desarrollo institucional. Ahora, hay que decir, como les decía anteriormente, que en el momento de mayor desarrollo institucional es donde se tomaron estas decisiones. Entonces, es al revés que decían que era una burocracia, ¿no? Justamente, si hubiera tenido una burocracia más robusta, se hubiera podido sostener justamente esta herramienta de integración. Seguramente haya que revisar el tratado constitutivo. Después de 10 años seguramente hay modificaciones que revisar en el tratado constitutivo, como por ejemplo el tema del sistema de toma de decisiones por consenso, que algo que el expresidente Correa siempre dice es como un chaleco de fuerzas. Quizás habría que pensar por ahí alguna estructura donde para algunas decisiones sí requiera consenso, quizás para otras no, y sea un sistema de mayoría simple, bueno, en fin, hay que repensarlo. Como les decía anteriormente, faltó comunicar mejor lo que hicimos. No muchos ciudadanos y ciudadanas conocen algunas de estas políticas que comenté, que por una cuestión de tiempo pasé muy rápido y hay muchas más. Entonces es muy difícil que los ciudadanos suramericanos defiendan la UNASUR si no comprenden y no valoran la importancia que tiene este organismo de integración para mejorar su calidad de vida y para tener un mejor desarrollo de los países. Necesitamos sin dudas un mayor involucramiento de los parlamentos y de las organizaciones sociales. En este sentido estábamos desarrollando el foro de participación social, estaba listo el Parlamento Suramericano, pero sin dudas tiene que haber un mayor involucramiento de los parlamentarios. Y también tenemos que repensar esta vinculación entre políticas de integración regional y las políticas nacionales. Quizás pensar en esquemas con una relación jurídica más vinculante por parte de los estados. Bueno, muy bien. Hasta aquí la segunda parte. Creo que me quedan unos 10 minutos. Y bueno, voy a terminar con una tercera parte que es ¿por qué es necesario recuperar la UNASUR? Bueno, yo creo que hoy más que nunca hay que tener una mirada geopolítica como región de cara a la reconfiguración de un nuevo orden internacional. Tenemos que analizar qué significa la emergencia de China como nuevo hegemón mundial, hoy segunda hegemonía del mundo, y las implicancias de su guerra comercial con Estados Unidos. Necesitamos tener una postura como región ante esta situación en defensa de nuestra autonomía y de nuestros intereses. Yo creo que la salida no puede ser alinearse con alguna de las potencias. Esto lo decía el Grupo Puebla hace muy poquito en un encuentro. Tener una política de alineamiento activo. Creo que tener una postura bien al resurgimiento de la Unión Europea, ahora con la presidencia de Alemania en manos de Angela Merkel, con esta política de financiamiento que acaban de lanzar
muy interesante. Tenemos que tener una política ante Rusia con el poderío militar y el peso que tiene a nivel mundial. En definitiva, tenemos que tener políticas regionales ante estos acomodamientos que se están dando a nivel geopolítico del mundo. O, por ejemplo, tenemos que tener una lectura como región de las implicancias que puede tener el Brexit de Reino Unido, que se concreta a fin de año, en cuanto, por ejemplo, a una posible alianza con Estados Unidos, una alianza Estados Unidos-Reino Unido. Creo que tenemos que superar una tradición de que son los países desarrollados los que hablan y hacen geopolítica. Miren, en la reciente cumbre del Mercosur, los presidentes de Uruguay, Paraguay y Brasil, principalmente este último, se expresaron a favor de la firma de acuerdos de libre comercio asimétricos con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y en la posición argentina, cuando puso en suspenso las negociaciones en el marco del Mercosur con terceros países como Singapur, Canadá, Corea del Sur, para proteger nuestras industrias nacionales y no someternos a una competencia externa desleal. En contraposición, por ejemplo, a una propuesta que hizo Brasil de reducir el arancel externo común de un 14% a un 7%, Argentina se ha negado, enfatizando justamente en la defensa de fortalecer e incrementar el comercio intrarregional. Algo que, como les comentaba anteriormente, fue una de las políticas impulsadas en el Consenso de Buenos Aires, principalmente a través del impulso de Lula y Néstor Kirchner. Por eso creo que es muy importante fortalecernos primero como bloque de países y luego negociar acuerdos más simétricos, no asimétricos, simétricos de cara a nuestras necesidades, que no pueden ser claramente la apertura indiscriminada a nuestras economías, mientras Estados Unidos, por ejemplo, desarrolla un proteccionismo fortísimo. Tenemos que advertir muy bien el interés de las acciones de Estados Unidos en nuestra región, que ante este hecho de que, como decía, China sea nuestro principal socio comercial, pretende recuperar su injerencia. Sino, ¿cómo explicamos el hecho de que Estados Unidos esté disputando la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, algo que nunca sucedió en la historia? O asimismo estas acciones que yo decía que condujeron a desmantelar la UNASUR, la CELAC y casi paralizar el Mercosur, expulsando ilegalmente a Venezuela como país miembro, y el afán, yo diría, de que los países se reúnan en un ámbito como la OEA. Una OEA que perdió todo tipo de credibilidad luego del golpe de Estado en Bolivia. Ya la había perdido, pero la perdió mucho más, y ante los ataques permanentes que reciben países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Miren, si UNASUR hubiera estado vigente, seguramente hubiera contrapeso necesario observación electoral en las elecciones de Bolivia. Hubiera hecho el contrapeso a la OEA. Solo por darles un dato, UNASUR realizó un total de 25 misiones electorales, 75% de esas 25 misiones entre 2015 y 2018. Teníamos un estatuto, un reglamento, un manual para misiones electorales. Estaba trabajando para abrir cooperación sur-sur a Asia y a África. Ello también explica por qué no era conveniente para Estados Unidos la vigencia de la UNASUR. La OEA no tuvo contrapeso en la misión de observación electoral en las elecciones de Bolivia. En definitiva, para ir cerrando, lo que quiero decir es que existe actualmente un interés renovado de Estados Unidos porque volvamos a ser el patio trasero ante este avance de China, que no es solo en lo comercial, hay también algo de infraestructura y hay también una estrategia más bien multilateral de China en cuanto a la cooperación. Esta pretensión del patio trasero no es nueva. Empieza en el golpe de Honduras del 2009, el golpe parlamentario que yo les decía del 2012 de Paraguay, toda la estrategia desplegada a través de los poderes fácticos, de lawfare, de persecución a nuestros líderes, algo que el presidente Correa llamó un nuevo plan Cóndor, y que lo vemos hoy en día. Entonces, esto conduce a repensar nuestro objetivo de tener mayores grados de autonomía en esta disputa entre los países por la hegemonía a nivel mundial. Eso es lo que atacaron los gobiernos neoconservadores en nuestra región cuando atacaron la UNASUR. No hay
no hay muchas palabras para decirlo de otra manera. Atacaron un sistema de integración pensado de la posibilidad de que nuestra región gane algún grado de autonomía en las políticas de salud, de defensa, de infraestructura, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos del pueblo. Entonces, para finalizar, ¿por qué es necesario recuperar la UNASUR? En primer lugar, necesitamos ser una región integrada en un mundo hoy multipolar. Hoy el mundo cambió, hoy es un mundo multipolar y necesitamos ser una región integrada. Y para ello necesitamos relacionarnos y negociar de mejor forma con los países, como les decía, que disputan la hegemonía mundial, y también con otros bloques de países, como es, les decía también, la Unión Europea. 2. Recuperar la posibilidad de generar posicionamientos conjuntos en el ámbito multilateral. 3. Lo mencionaba anteriormente, reconstruir lazos de cooperación sur-sur iniciados, como por ejemplo con África, donde eran diálogos y cooperaciones basadas en principios de solidaridad. Defender la vigencia de los sistemas democráticos de gobiernos en nuestros países. Democracia no solo entendida de democracia liberal, sino también democracia de acceso a derechos económicos, sociales, políticos. Es importante recuperar la integración para fortalecer el rol de los estados. Lo regional no reemplaza lo nacional, sino que lo fortalece. Y en ese sentido es necesario tener una cuota de autonomía para ganar en pos del bien común. Yo no tengo dudas de que no habrá ninguna posibilidad para nuestros países de la región de reconstruir los modelos de desarrollo para enfrentar los desafíos de la pospandemia si no nos integramos. Miren, Mujica en una intervención hace poco en el Grupo Puebla decía, con esto de la pospandemia, dice, ¿quién va a ser el que pague la cuenta? ¿La van a pagar los mismos de siempre? Solo algunos datos que nos daba la CEPAL, caída del 9,1% del PBI, aumento de 28,5 millones de personas en pobreza extrema, llegando a 96,2 millones, 5,4 puntos porcentuales de tasa de desocupación, aumento de la pobreza, la situación de las pymes. Bueno, en fin, la desigualdad, un aumento de la desigualdad, un indicador que nos costó mucho reducir, es otro elemento. Entonces yo creo que ante esto, hoy más que nunca necesitamos ser una voz de América Latina unida para que, como decía Mujica, los costos no lo paguen los mismos de siempre. Es fundamental un liderazgo fuerte por parte de Alberto Fernández y de Manuel López Obrador desde México, Alberto Fernández desde Argentina, pero también es fundamental el acompañamiento a estos gobiernos a través de la organización popular, de los movimientos sociales y partidos políticos de la patria grande, ya que con la sola voluntad de los gobiernos no alcanza para enfrentar estos poderes concentrados. Tenemos que recuperar el diálogo político que sea capaz de encontrar los consensos necesarios que nos lleven nuevamente al camino que iniciaron nuestros libertadores. Tenemos que encontrar esos mínimos comunes que fueron los que llevaron al nacimiento de la UNASUR. Hoy creo que es necesario volver a encontrarlos. Porque, y con esto termino, como decía Néstor Kirchner en su mandato como secretario general, y que fue una frase que la verdad que me acompañó mucho a lo largo de mi gestión, Néstor decía, es necesario construir a partir de la realidad relativa de cada uno de los países una realidad superadora que nos contenga a todos. Yo creo que ese es el legado que debería ser nuestra bandera en defensa y reconstrucción de la UNASUR, que como dije, no está sepultada, sí está aminorada, sí está paralizada, pero no está muerta, y también en nuestros objetivos de la integración regional. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos en la actualidad, y que cuanto más tardemos en construir esa realidad superadora que nos decía Néstor, que nos contenga a todos, para la que seguramente tendremos que ceder para ganar, cuanto más tardemos, más tardaremos en dar respuesta a las necesidades de los y las suramericanos. Así que bueno, yo paro por acá, también para dar espacio a la palabra. He visto que se han conectado de distintos países y también de distintas provincias de
de la Argentina. Así que bueno, agradezco muchísimo a todos los que se tomaron el tiempo de estar presente, y bueno, estoy a total disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, si tratándose de una presentación en el marco de un curso de integración, creo que justamente damos cuenta de ello, ¿no? La presencia de tantos países de la región, como dijiste vos también, la integración a nivel país, porque también vi muchas provincias, así que bueno, estamos ampliamente representados, me parece, tanto como decían por allí la Patria Grande, también como toda la República Argentina. Así que muchas gracias a todos y todas, como decís vos, por haberse también tomado el tiempo de participar. Mira, yo tomé algunas preguntas, traté como de ir englobando en algunos casos. Algo que han comentado varios y varias participantes, el hecho de lo poco que se sabe de la UNASUR, sobre todo en términos de logro. Me llamó la atención eso, que es algo que uno presume, o al menos que vos lo has mencionado también, y es algo con lo que bueno, tenemos que lidiar también en la región, que es la poca visibilización de los logros en general, me parece a mí, de la integración. Pasa incluso también con el Mercosur y con otros procesos de integración, ¿no? Pero yo pensaba esto que decías vos cuando hablabas de la campaña masiva de desprestigio que se ha dado sobre la UNASUR, y que también, recordemos, ha pasado con el Parlasur, con el Parlamento del Mercosur, que se ha dado en forma también paralela, y no es casual, me parece, justamente, ¿no? Porque si tenemos en cuenta esto que decíamos del desconocimiento que hay en general sobre los procesos de integración y fundamentalmente sobre sus logros, me parece que es más fácil llegar, por lo menos desde comentarios negativos, a la gente a través justamente de estas campañas de desprestigio que mencionabas vos. Entonces eso es con lo que se queda la gente, lamentablemente, ¿no? Y por eso también es tan difícil generar la conciencia de la ciudadanía y sobre todo reflexionar sobre la importancia de la integración. Pero bueno, esto en principio, que muchos y muchas mencionaban ese tema, también pedían información, bueno, eso después en la página vamos a tratar de responderlo. Quieren saber dónde encontrar. En otro momento les diría en la página de UNASUR, pero no sé en este momento en qué estado está la página de la UNASUR. La última vez que traté no podía ingresar. No sé si vos sabés algo, Mariano, al respecto, o sea, si efectivamente ya no funciona. No sé si me escuchás, Mariano. ¿O lo hemos perdido? A ver. No, Sí, no, estoy. ahí está. Hola, ¿me escuchan? Ahora te escucho y ahí te veo. Ahora sí. Bueno, ¿Llegaste a sí. escuchar mi pregunta, la pregunta inicial sobre la información de la UNASUR, si tenés idea qué pasó con la página? No, bueno, obviamente que la Secretaría General no está operativa. Los funcionarios hemos terminado, bueno, en mi caso fue una misión de 3 años, se terminó en los 3 años, y bueno, en este momento no hay funcionarios que, obviamente, que mantengan operativa la Secretaría General, ¿no? Eso no significa, como les decía, que la UNASUR esté disuelta. La UNASUR para nada está disuelto. Para ello tienen que salir todos los países. Y bueno, como les decía anteriormente, bueno, ese tema ya lo expliqué. A ver, con respecto a los logros, sí, es verdad. Y también, digo, vale la autocrítica. Muchas veces no nos tomamos el tiempo para comunicar de mejor manera. Y con esto no estoy hablando de algo, si se quiere, marketinero, ¿no? Pero sí es importante dar a conocer. Y en ese sentido hay muchas políticas que se lograron, yo les mencioné solo algunas, hay muchísimas. Miren, por ejemplo, en el tema de los incendios del Amazonas, en todos los países que integran la cuenca amazónica son países miembros de la UNASUR. Cuando se sucedieron los primeros incendios en el Amazonas, hasta ahora no se logró una posición conjunta de los países. En UNASUR teníamos
un manual de rápida acción para riesgos y desastres naturales, donde ya teníamos procedimientos elaborados por los países y establecidos. Estábamos conformando una oficina justamente para relevar las capacidades que tiene cada país para ofrecer ante una situación de riesgo y desastre natural. En aquel momento fue muy importante para la elaboración de todo esto la experiencia de Chile, lamentablemente, con todo el tema de los terremotos, y cuando yo estuve en la UNASUR, bueno, fue el terremoto lamentable que sufrió el pueblo del Ecuador, y en ese sentido fueron muy importantes contar con todas esas herramientas. Esas herramientas hoy no están, o inclusive en materia migratoria, cuando fue el conflicto de la migración masiva venezolana. Digo, los países en UNASUR hubieran podido coordinar políticas para establecer políticas migratorias con este fenómeno. Al disolverse la UNASUR y no existir ninguna herramienta, ¿qué era lo que hacían los países? Un país aumentaba los controles, los requisitos, para evitar que los ciudadanos venezolanos ingresen a ese país, y eso repercutía en que los ciudadanos venezolanos migraban al país vecino. Entonces generaba tensiones diplomáticas y tensiones entre los países justamente ante este fenómeno, pero lo que evidenciaban era que faltaba esta herramienta de coordinación de políticas. Eso es lo que hay que tratar de valorar de la UNASUR. Claramente todos los gobiernos tienen sus ideologías, también los tienen en la Unión Europea, y son bien visibles. Pero lo importante es que ante estas problemáticas, ni hablar el COVID, ni hablar los desafíos que tenemos por delante con respecto a la pospandemia, no contar con esta herramienta de integración claramente te debilita. Claramente nuestros estados se debilitan si no se integran. No van a poder tener capacidad de dar respuesta a los desafíos que vamos a tener nuestros países post-COVID. Entonces, claramente, cuando yo decía también faltó tiempo, y bueno, faltó tiempo para que estas políticas también se puedan profundizar mucho más y la sociedad también las incorpore. Por ejemplo, yo les decía la visa del Mercosur, muchísimos ciudadanos conocen el Mercosur o la importancia del Mercosur, no tanto desde lo económico comercial, los aranceles externos, que son temas más complicados, sino desde esta simple herramienta como es la visa y el acuerdo de residencia del Mercosur. Entonces, yo digo que las políticas concretas es lo que hacen que los ciudadanos puedan entender y valorar y apropiarse y participar también de la importancia justamente de estos esquemas de integración. Así que creo que claramente si a uno no le gusta cómo funciona una institución, en todo caso, lo que trata es de sugerir cambios, pero no derribarla, porque tardó mucho tiempo poder constituir la UNASUR, y justamente derribarla va a hacer que todo eso sea tirado por la borda. Si hoy recuperamos algunas cosas mínimas como el ISAGS, por ejemplo, podríamos estar viendo políticas de coordinación en materia de salud en este marco. Entonces sí, creo que faltó comunicación, creo que faltó tiempo, y creo que faltó mayor involucramiento, reitero, de todos los actores de la sociedad. Movimientos y organizaciones sociales, los parlamentos, los distintos partidos políticos. Digo, porque eso también hace que se visibilice mucho más en la cotidianidad, en las agendas de desarrollo de los países. Creo que tenemos ese desafío de que el tema de integración esté mucho más visible en las agendas de desarrollo de los países. En el Ecuador, cuando fue la campaña de Rafael Correa, que bueno, que a mí me tocó estar en aquel momento, que llevó a Lenín Moreno a la presidencia, que después resultó todo lo contrario, pero digo, el punto el tema de integración estaba puesto como un plan de acción, estaba puesto como una política justamente del país, de importante agenda de desarrollo del país. Creo que es muy importante que estas políticas logren tener mayor espacio y mayor protagonismo en las agendas de desarrollo de nuestros países. Bueno, paso a la siguiente. ¿Me escuchás, Mariano, ahí? A ver si ¿me escuchás?
Mariano. Te escucha, Ale, ¿eh? Sí, le preguntaba a Mariano, a ver, yo te hago la pregunta, son varias preguntas, traté de englobarla. Por acá preguntaban, bueno, ¿qué elementos serían necesarios para retomar el proyecto de la UNASUR? Yo más o menos las voy resumiendo. En ese contexto, agrego otra pregunta que también han realizado después, ¿y qué rol podrían jugar los gobiernos de México y Argentina en esa posible reconstrucción de la UNASUR? Esa por un lado. Por otro lado, ¿qué mecanismos o con qué mecanismos deberían contar estos organismos justamente para no estar sujetos a los vaivenes políticos y, digamos... Perdón, Alejandra. Sí. Alejandra, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Dale. Sí, estoy. Ahora sí. Dale, te escucho entonces. Listo. Te decía... No, reiterame la pregunta, por favor. Te decía, en principio, ¿qué elementos serían necesarios para retomar el proyecto de la UNASUR? Y en ese contexto, ¿qué rol crees vos que podrían jugar o tener los actuales gobiernos de Argentina y México? Vale decir que en el caso de México no es Estado miembro de la UNASUR, pero bueno, entiendo que, no sé si estarán hablando en el marco del progresismo, bueno, si esto puede tener alguna incidencia, ¿no? Yo diría, por ahí también lo extendería a la CELAC. No te quiero sumar un tema más, pero bueno, lo podemos, si te parece a vos, ampliar UNASUR CELAC en este caso, porque también hay mucha gente de México que se conectó y también quiere saber. Y la otra pregunta, que también está relacionada, es ¿con qué mecanismos crees vos que deberían contar estos organismos justamente para no estar sujetos a los vaivenes políticos o cambios ideológicos que puedan tener a nivel regional? Bien, bueno, a ver, la primera pregunta yo les comentaba el proyecto de convergencia. Tenemos un proyecto de convergencia estructural, justamente hicimos 5 mesas de convergencia, donde juntamos a todos los organismos de integración, inclusive a la Alianza para el Pacífico, también invitamos al Mercosur, a la Comunidad Andina, a la CELAC, al ALBA, y estábamos empezando con una agenda de convergencia. Habíamos logrado algunos acuerdos, por ejemplo, en materia, como yo les decía, en materia de salud, de converger, por ejemplo, no solo las agendas, sino también las instituciones. La Comunidad Andina tenía el convenio Hipólito Unanue y la UNASUR tenía el Instituto Suramericano de Gobierno y Salud, el ISAGS. Entonces, convergencia no solo de agenda, también de instituciones para no duplicar recursos, para no duplicar esfuerzos. Y creo que hoy en día lo que nos dejó esta ola neoconservadora es justamente estos organismos, no solo desinflados de alguna manera, ¿no? Sino también desintegrados entre sí. Creo que la CELAC pudiera ser, o pongámosle el nombre que sea, digo, si no es la CELAC, digo, pero busquemos esa oportunidad justamente de hacer converger los organismos, de no duplicar esfuerzos y de encontrar alguna agenda mínima, para empezar. Y la agenda mínima creo que hoy, en el marco del COVID, está clara. Está claro que si teníamos fortalezas, si teníamos especialistas, si teníamos proyectos, investigaciones en materia de salud, hoy son más que necesarios. Hoy es más que necesario poder ver cómo fortalecer nuestros sistemas de salud. ¿Ustedes se piensan que los países van a poder hacerlo solos? Es imposible pensarlo. Entonces, en este sentido, inclusive para discutir en el plano mundial, como yo les decía, en el plano de la vacuna, en el plano de todos estos desafíos que hay a nivel mundial, que si nosotros vamos por separado, claramente vamos debilitados. Entonces, bueno, se puede empezar por alguna agenda mínima, alguna agenda común que lleve a esos consensos mínimos, como puede ser esta, puede ser otra para el tema, por ejemplo, de los riesgos y desastres naturales que les decía anteriormente, puede ser algún plan de acción en materia también de inclusión social. Digo, no vale la comparación con la Unión Europea porque son sistemas totalmente distintos, con historias totalmente distintas, con países totalmente distintos, pero ellos lograron
ahora en estas últimas semanas tener un sistema de rescate financiero a los países que habían sido más afectados y que más necesitaban, como por ejemplo el caso de España y de Italia en lo económico. Sé que hubo un esfuerzo en el Mercosur con el Fondo de Convergencia Estructural, pero creo que no alcanza, creo que podemos hacer mucho más. Entonces, me parece que sí, la pandemia es un momento para debatir muchas cosas, pero también hay que advertir que podemos tener grandes retrocesos. Y si en esas discusiones no estamos integrados, si en esas discusiones no somos un polo de países donde quizás en muchos temas no nos podamos poner de acuerdo, pero en algunos logramos ponernos de acuerdo, evidentemente vamos a poder frenar algunos de todos esos posibles retrocesos, porque está claro que no todo el mundo quiere un mundo mejor, está claro que el capitalismo va a mostrar ya está mostrando su peor faceta, y está claro también que hay un juego geopolítico que si nosotros no lo atendemos en conjunto y nos peleamos para ver quién queda mejor con uno, quién queda mejor con el otro, evidentemente eso no va a significar posibilidades reales de desarrollo y de resolver algunas de las problemáticas que tenemos en nuestros países. Entonces, bueno, creo que hoy más que nunca hay que verlo, la integración como una herramienta de fortalecimiento del rol de los estados. El rol de los estados no es totalmente todopoderoso. Así como hay que acompañarlo con las organizaciones sociales, con los movimientos políticos, hay que acompañarlos también con la integración y con una agenda conjunta con el resto de los países. Entonces, bueno, creo que esos son algunos de los elementos que en el marco del COVID justamente hacen repensar que es más que necesario volver a integrarnos, y que obviamente hay una estrategia de Estados Unidos porque eso no sea así. Y te recuerdo la segunda parte de la pregunta sobre la posición, sobre todo del gobierno argentino, y respecto a qué mecanismos deberían aportar o deberían contar, mejor dicho, para evitar los vaivenes políticos. Bueno, a mí me encantaría pensar que hay un desarrollo institucional robusto que no necesite de liderazgos, pero la verdad es que no lo hay y fue atacado, y los liderazgos siempre son importantes. Claro, hay liderazgos positivos que crean organismos, que desarrollan agendas comunes, que crean proyectos regionales, y hay liderazgos negativos que tienen políticas bilaterales con el vecino del norte, o el que más le conviene, sin mirar lo que le pasa al vecino. Entonces, a otro vecino, ¿no? Entonces, creo que ahí necesitamos un liderazgo obviamente positivo, que puede ser por parte de Alberto Fernández, por parte de Manuel López Obrador, por más que México no sea parte de la UNASUR, es parte de la CELAC, desde el sur, desde el norte del continente, y en este sentido de decir, bueno, así como Néstor Kirchner pudo sentarse entre Uribe y Chávez y resolver nosotros mismos nuestros problemas y evitar una guerra, tienen que haber esos liderazgos que puedan sentarse entre los países y que puedan establecer esta agenda de mínimos comunes. Que sea capaz de decir, bueno, dejemos estas diferencias de lado, y más allá de la política internacional de inserción en el mundo que cada país desarrolle, en estos temas, si no nos integramos, damos ventaja. Entonces creo que esos son los liderazgos. Ahora, también no podemos echarle toda la responsabilidad a los presidentes. Digo, los parlamentos son importantes, los partidos políticos son importantes, los jóvenes y las jóvenes son importantes, los movimientos sociales, digo, todos estos actores son muy importantes. Como yo decía, cuando fue la cumbre del No al ALCA, que estaban en la calle y que encontraron que los presidentes reflejaban las demandas que ellos, o que nosotros, porque me tocó estar en aquel momento, teníamos justamente en las calles. Entonces creo que eso es un poco lo que hay que recuperar. Por eso creo que este espacio es muy importante para poder reinstalar estos debates y ojalá tomen fuerza en las agendas de los gobiernos. En esa línea, Mariano, me interesa también lo que consultaban algunos y algunas de los participantes que están en línea,
respecto a pensando en un escenario futuro, un posible escenario futuro de reconstrucción de UNASUR, y pensando también en los cambios. Vos hablaste de, si pensamos en retomar el proyecto de integración de la UNASUR, claramente tiene que ser también con otra perspectiva, porque además estamos en otro escenario, tanto regional como internacional, ¿no? Pero me consultaban por algunos cambios posibles, por ejemplo, el cambio en términos de lo que es el mecanismo de toma de decisiones, que sabemos que es actualmente el consenso, claramente que ahora en este contexto en el que migraron tantos países es difícil no pensar en cambios, pero bueno, también alguno hizo referencia, por ejemplo, a la posibilidad de distintas velocidades, es decir, asumir un proceso de integración con distintas velocidades, o bueno, no sé qué cambios se te ocurren a vos, digo, más allá de los que mencionaste, esto de robustecer la parte institucional desde ya, pero digo, asumiendo el actual escenario regional, ¿qué te parece a vos también que es factible, no? O sea, dentro de lo institucional, y bueno, también pensando en términos, no sé, de estrategia de integración. Bueno, algo que, por ejemplo, yo decía que es una relación más jurídica, más vinculante con los países, es algo complicado porque en algunos países requiere modificar las constituciones, pero bueno, es algo que evidentemente hay que pensar en algún momento en una estrategia más a mediano y largo plazo para fortalecer la integración. Justamente esta relación jurídica más vinculante, ¿no? Entre los países y los sistemas de integración. Y sí, seguramente modificaciones se pueden hacer muchas. La verdad es que el tema del consenso, el tema, por ejemplo, UNASUR tenía un esquema de muchas instancias decisorias, por ahí a veces eso hacía a veces un poco lento, o por ahí la relación entre el secretario general y los países, ¿no? Donde se buscaba un perfil de un expresidente, pero muchas veces la figura de la Secretaría General en muchos casos era más administrativa, entonces también es como que tener una figura de un expresidente para tener funciones a veces reducidas también por ahí complicaba un poco algunas cosas. Pero digo, esos son elementos que yo creo que, si bien no son secundarios, no hacen a la esencia del desafío. El desafío es recuperar la política como herramienta de persuasión, como herramienta de negociación, y tener una estrategia y líderes que sientan la demanda de los distintos sectores para tomar justamente estas demandas y poder dialogar con los países. Seguramente hoy los presidentes están muy metidos en el tema del COVID y en resolver justamente la catástrofe en la que estamos metidos a nivel sanitario, económico, social, etc. Pero creo que en paralelo, si nosotros vemos esto como una posibilidad de fortalecer la capacidad de dar respuesta de los estados, creo que lo tenemos que empezar cuanto antes. Y yo creo que en ese sentido el legado de Néstor Kirchner fue corto, pero fue muy, muy, muy importante en ese sentido. Demostrar que con la herramienta como política, la negociación, la persuasión, el diálogo, la coordinación, se pueden lograr acuerdos ante posiciones y gobiernos totalmente diferentes ideológicamente. Entonces, no nos creamos que esto funcionó cuando los gobiernos ideológicamente pensaban de una manera y después no fue así y no funcionó. No, hubo gobiernos que vinieron después, que fueron mayoría, que pensaban de otra manera, de una manera conservadora, de una manera neoliberal, pero que tuvieron, la verdad, que una política y una mirada muy, yo digo, muy miope, porque no lograban ver a mediano o largo plazo, más allá del resultado electoral que le daba condenar a Venezuela o que le daba salirse de UNASUR, digo, congraciándose con los Estados Unidos. Entonces, digo, claramente las instituciones responden a las necesidades de los gobiernos, y si hay gobiernos de mayoría de una tendencia, las instituciones tendrán una orientación, y si hay mayoría de gobiernos de otra tendencia, tendrán otra. Ahora, si vos lográs fortalecer los proyectos y que esos proyectos sean apropiados por la población, digo, es muy difícil arrebatárselos a la población. ¿Sí? ¿Quién puede arrebatarle hoy a la población argentina la asignación universal por hijo? ¿Quién puede arrebatarle distintas políticas
que ya no son políticas de gobierno, sino que son políticas de Estado. Entonces creo que eso es, y por eso lo atacaron, digo yo, en el momento que más estaba produciendo la UNASUR. Es mentira que lo atacaron porque no estaba produciendo. En el momento que más estaba generando, justamente porque se corría el riesgo de que esas políticas se robustezcan, que esas políticas sean apropiadas por la población, ahí es cuando decidieron esta política que la verdad que lo único que lleva, como decía yo, es a retardar nuestras capacidades de desarrollo y a estar cada vez más débiles en un mundo que se integra. Un mundo que tiene que discutir el multilateralismo totalmente. Totalmente el multilateralismo hay que discutirlo, hay que discutir el rol de los países en el sistema multilateral, hay que discutir el sistema de alianzas, claramente. Pero claramente la salida no puede ser estar solos o tener algún acuerdo bilateral con algún país, porque evidentemente damos mucha ventaja, y si no, miremos lo que está pasando en las otras regiones. Bueno, yo una última pregunta muy cortita que nos habían hecho llegar al principio, en realidad la tenía acá perdida, y bueno, quizás vos nos puedas dar tu visión como también exfuncionario, estuviste allí, así que preguntaban sobre los supuestos costos que tienen el funcionamiento de estos organismos, ¿no? Si realmente es que muchas veces también para paralizar el funcionamiento de estas instituciones, se suele como poner como parte también de esa campaña de desprestigio a la que vos te referías, que estos organismos son muy costosos, el funcionamiento, los funcionarios. Vuelvo yo otra vez a lo que bueno, se intentó también de alguna manera hacer ver con el Parlasur, o por lo menos hacer creer con el Parlasur, y de alguna manera con la UNASUR pasó algo similar. ¿Cuál es tu visión? Digamos, ¿qué te parece a vos el costo, sobre todo desde el punto de vista de lo intergubernamental, ¿no? Porque son estructuras intergubernamentales, si te parece más costoso, si esto es así. Bueno, claramente fue parte de la campaña de desprestigio. Te lo voy a contestar con algunos datos concretos. En primer lugar, yo les contaba el ejemplo del ahorro de 950 millones de dólares solamente por la compra conjunta de 34 medicamentos. Digo, si vos vas a que poner una parte mínima de una cuota anual te puede representar ese ahorro solamente en tema de medicamentos, bueno, creo que el tema ya está saldado. Pero vamos a lo concreto. El presupuesto de UNASUR se formaba justamente respetando el sistema de asimetrías. Aquellos países de mayor PBI, de mayor tamaño relativo, como Argentina, Brasil, eran los que más ponían. Yo les decía que Brasil conformaba el 40% del presupuesto, y aquellos países de menor tamaño relativo, como Uruguay, como Bolivia, Guyana, Surinam, eran los que más recibían. En el caso de Ecuador, por contarles solo un caso, Ecuador creo que aportaba, si mal no recuerdo, el 3,75% del presupuesto. Y Ecuador tenía la sede de la UNASUR, donde todas las reuniones pasaban por la UNASUR. Los funcionarios viajaban al Ecuador, tomaban líneas aéreas para viajar al Ecuador, compraban pasajes de avión, pagaban hospedajes en los hoteles. Digo, la participación, creo que en un año pasaron más de 15.000 personas en las distintas actividades que hacíamos. Ecuador, por ejemplo, además ser país sede, le permitía justamente poder hacer reuniones bilaterales con distintas personalidades que venían a la UNASUR por distintas reuniones, y que bueno, al estar en el Ecuador justamente le permitía, por ejemplo, establecer alguna reunión bilateral, y eso le generaba posibilidades de cooperación, posibilidades de financiamiento. Digo, y en ese sentido, gran parte de la prensa en aquel país puso este elemento para decir que era un elefante blanco, algo que ya habíamos escuchado en otras ocasiones, que era muy costoso para el Ecuador. Como yo les decía, estar la sede ahí representaba un desarrollo del turismo para los pobladores de la zona, de San Antonio de Pichincha, y era también la posibilidad de que la ciudad se extendiera, de que no se concentrara todo en la capital, sino que se extendiera 30 kilómetros hacia el norte, que estaba ubicada esta sede en la ciudad mitad del mundo. Entonces, la verdad que esto de que era justamente
una estructura muy burocrática, desde mi punto de vista, es una falacia. Justamente faltó más burocracia, más estructura, más institucionalidad para que ante estos ataques hubiera podido mantenerse viviendo la institución. Y el tema del presupuesto, claramente lo mismo. Es mucho más la ganancia que tienen los países con los distintos proyectos, con las distintas acciones en materia de cultura. No me da el tiempo, pero desarrollábamos mercados de industrias culturales para fomentar el desarrollo de los mercados y la industria cultural y el turismo en los países. La Bienal de Arte Suramericana de UNASUR, que se hacía en la Argentina, pasaban miles y miles y miles de personas, de personalidades, digamos, por esa actividad en la Argentina. En materia de infraestructura había 36 proyectos de infraestructura, de conectividad eléctrica, de construcción de carreteras. Fíjense si eso no reportaba beneficios para los países. Entonces, a mí me llama mucho la atención que no cuestionen, por ejemplo, los aportes que hacen los países a la OEA, o que no cuestionen los aportes que hacen los países a otros espacios donde justamente no vemos resultados tan tangibles como vemos en UNASUR, reitero, en tan solo 10 años de vida. ¿Que nos faltó? Sí, muchísimo nos faltó. Acá no vamos a salir a decir que hicimos todo bien. No, seguramente, nos faltó muchísimo. Pero sí es mucho lo que hicimos, sí tenemos el orgullo para decirlo, sí tenemos el orgullo para presentarlo, y sí creemos que es necesario recuperarlo para el desarrollo de nuestros países y para la integración y la unión de nuestra región, que reitero, si no, en este mundo multipolar va a dar muchas ventajas y va a tener pocas capacidades de nuestros estados para resolver las problemáticas. Podemos seguir con el tema de presupuesto largo, pero creo que colocando algunos datos concretos enseguida esa falsa argumentación se echa por la borda. Sí, y no me quiero olvidar también de mencionar el Banco del Sur, que no, si bien es cierto que no es parte de la UNASUR, pero que surgió también de la mano de la UNASUR, ¿no? Y bueno, qué distinto sería hoy si tuviéramos el Banco del Sur funcionando. Probablemente no habría que recurrir a financiamiento externo, como lo hemos hecho, no tendríamos que, si hubiera existido. Pero bueno, que recordemos está vigente, pero también otro tema con el funcionamiento del Banco del Sur. Otra de las tantas cosas que también se dejaron de lado en los últimos años, ¿no? Bueno, Mariano, sí, hay proyectos como ese, hay proyectos como, por ejemplo, la creación de un espacio para resolver nuestros conflictos en materias de inversiones, y no tener que acudir al CIADI, por ejemplo, que sabemos que cada vez que vamos al CIADI perdemos. Digo, por eso yo hablaba anteriormente de repensar también el multilateralismo. Creo que en este momento de pandemia es otro de los elementos que hay que repensar. Un multilateralismo que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial y con una gran injerencia y con instituciones que favorecían los intereses de Estados Unidos, y Estados Unidos apoyó durante 70 años. Y hoy de repente a Estados Unidos no le conviene ser parte de estos acuerdos comerciales, de estos acuerdos económicos multilaterales, y tiene una política. En materia ambiental, el Acuerdo de París. Justamente Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, siendo, junto a China, los dos países que más dióxido de carbono emiten a nivel mundial. Entonces, estas son las cosas que tenemos que discutir. Ahora, mientras discutimos cómo nos posicionamos mejor o cómo reformulamos estas instituciones multilaterales, también tenemos que crear las nuestras propias, porque también tenemos que tener nuestros espacios para resolver entre nosotros mismos nuestras problemáticas. Esa fue la apuesta de la UNASUR, y creo que por eso más de uno se inquietó cuando vio algunos resultados concretos en tan poco tiempo. Sobre todo cuando esos proyectos promovían la autonomía de la región, ¿no? Me parece que eso es la autonomía y la soberanía de la región. Creo que eso era lo que más inquietaba. Pero bueno. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu participación. No sé si querés agregar algo más, si no ya estaríamos cerrando con la charla de hoy. No, más que nada agradecer por darme esta posibilidad
de poder compartir algunas de las experiencias. La verdad es que lo hago con mucha convicción, lo hago con mucho convencimiento de que hubo un compromiso muy grande de todas las personas que fuimos parte de este espacio. Verdaderamente fue muy difícil los últimos tiempos escuchar muchas cosas que se decían en la prensa, que verdaderamente sabíamos que no eran así. Bueno, quizás ahora que ya no soy funcionario puedo opinar un poquito más, pero bueno, la verdad es que lo importante de esto es que estos temas se instalen en las universidades, que estos temas se instalen en los debates en las unidades básicas, que estos temas se instalen en los parlamentos, que podamos tener claro que Argentina no está fuera de la UNASUR, que es necesario recuperar la UNASUR, y si no, pónganle el nombre que quieran, pero sí es necesario tener un espacio de integración donde podamos encontrarnos y donde podamos fortalecernos. Así que muchísimas gracias, a disposición para poder compartir toda la información que se pueda compartir, y muchísimas gracias a todos los que se dieron, a todos, a todas y a todes, los que se dieron el tiempo un viernes por la tarde, que uno ya está cansado y con ganas ya de empezar a relajarse un poco, de compartir este momento. Muchísimas gracias y muy encantado de haber participado. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mariano, muchas gracias a todos, a todas por participar. Creo que si logramos que muchos y muchas de los que están del otro lado puedan diseminar lo que acaban de escuchar en tu exposición, habremos cumplido con nuestro objetivo. Lograremos que más gente conozca sobre los logros del Mercosur, y además que también se genere más conciencia sobre la importancia de la integración, que es lo más importante, me parece. Así que muchas gracias a vos, muchísimas gracias a todos y todas por participar, y bueno, nos veremos en un próximo encuentro entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. Saludos. Gracias.